tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hace aproximadamente unas 2 semanas me escribió un doctor desde Perú y la verdad me gustó mucho su forma de ser, de tratar y de solicitar mis servicios. Él me había comunicado que su novia está operada y que está acá en Quito y que quería enviarle una sorpresa. Y entonces me envió la foto que está por aquí para que le teja ese cuellito y además envió un ramo de rosas a su novia. Yo, muy gustosa de hacerle el trabajo, aproveché para compartir también con ustedes el video. Así que manos al tejido. Este lindo cuello vamos a tejer con esta lana de color habano. Miren qué bonito. Es lana jazmín. Vamos a tejer con un par de agujas de número 5. Vamos a usar tijeras, aguja lanera. También esta felpa tipo ovejita de color blanca. Tijeras grandes para cortar y no nos puede faltar una cinta métrica. Como ven ustedes en la imagen que me ha enviado el cliente, este es un cuello sencillito y es más, las puntadas son súper fáciles de tejer. Aquí está en medio, este punto es arroz simple. Y los puntos de al lado son elástico doble, es decir, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Súper facilito. Ahora, la talla que vamos a tejer es estándar, ¿sí? Porque en la mayoría de casos la medida es universal. Y por lo tanto va a tener una medida de 62 centímetros de ancho por 24 de alto. Vamos a empezar entonces con la cantidad de puntos que debemos montar. Yo ya les he dejado un video de cómo calcular los puntos según mi talla. Pasen a ver, por favor. Y de ahí procederemos entonces a montar los puntos para obtener mis 62 centímetros. Y lo hacemos de esta manera. Aquí está el nudo de inicio. Tomamos nuestras agujas. Y montamos. Paso, tomo una lazada, saco el hilo en medio del punto y monto a la aguja. Lazada, saco, monto a la aguja. Lazada, saco y monto a la aguja. Lazada, saco y monto. Lazada, saco y monto. Es súper facilito montar los puntos. Esta manera sencilla permite que no desperdiciemos tanto hilo al momento de montar los puntos y al momento de tejer, porque de la manera tradicional como yo lo hacía, me quedaba mucho hilo y era para mí un problema. Entonces, de todas maneras, hagan como ustedes se acomoden. Entonces vamos, lazada, pasan y montan. Lazada, pasan y montan el hilo. Lazada, pasan por la barriguita del punto y montan. Y así vamos a seguir montando los puntos hasta tener 62 centímetros. Bien, amigas, ya están montados 90 puntos que me dan el total en centímetros que yo necesito.
Ahora, cada grupo de puntos para poder sacar el diseño tiene 9 puntos, es decir que vamos a trabajar con múltiplos de 9. Entonces empezamos. Esta es mi primera vuelta, por lo que el primer punto lo paso tejiendo. Entonces vamos. Iniciamos aquí por el diseño con revés. Entonces serían 1, 2 revés, 2 derechos y 2 revés. Ahora tejemos un derecho, un revés y un derecho. Luego volvemos a tejer 2 revés, 2 derechos y luego 2 revés. Ahora tejemos un derecho, un revés y un derecho. Luego 2 revés, 2 derechos y 2 revés. Volvemos a tejer un derecho, un revés y un derecho. Luego 2 revés, 2 derechos y 2 revés. Ahora nos toca un derecho, un revés y un derecho. Luego seguimos con 2 revés, 2 derechos y 2 revés. Luego un derecho, un revés y un derecho, y así terminamos esta vuelta. Una vez terminada nuestra primera vuelta, vamos a tejer la segunda de esta forma. Estos 3 puntos son punto arroz, por lo que aquí está revés, derecho, revés en este lado. Nosotros vamos a alternar, es decir, que este punto, como es revés, lo vamos a tejer al derecho. Es segunda vuelta, pasamos el punto sin tejer, pero en el sentido derecho. Luego viene el punto derecho y lo tejemos al revés. Luego viene el punto revés y lo tejemos al derecho. En cambio, los 6 puntos que vienen los vamos a tejer tal como están. Es decir, aquí está derecho, tejemos al derecho. 2 puntos. Luego viene revés y tejemos al revés. 2 puntos y luego 2 puntos al derecho. Ahora vienen los 3 puntos arroz. Aquí está revés y tejemos al derecho. Donde está derecho, revés. Y donde está revés al derecho. El punto elástico como viene, están 2 derechos, 2 revés y 2 derechos. Punto arroz, que sería, aquí está revés, vamos derecho, revés y derecho. Punto elástico, como viene, 2 derechos,
2 revés y 2 derechos. Punto arroz, donde está revés, alternamos al derecho, derecho al revés y así. Aquí viene revés, está derecho. Luego vienen los puntos elástico y tal cual. 2 derechos, 2 revés y 2 derechos. Y de esta manera terminamos la vuelta. Ya está terminada la segunda vuelta. Ahora, la tercera va a ser igual que la primera. Entonces, como al inicio está punto al revés, pasamos ese punto en ese sentido sin tejerlo. Luego viene el siguiente al revés. 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Luego viene el punto arroz con estos 3 puntos y se teje derecho, revés y derecho. A medida que crece el tejido ya se va formando el punto. Ahora tejemos 2 revés, 2 derechos y 2 revés. Luego derecho, revés y derecho. Luego 2 revés, 2 derechos y 2 revés. Así. Y 2 revés. Luego derecho, revés, derecho. Luego 2 revés, 2 derechos y 2 revés hasta que se termine la vuelta. Terminamos la tercera vuelta y vamos a la vuelta número 4. Y en esta vuelta repetimos lo que hicimos en la vuelta número 2. Entonces, aquí comenzamos con punto arroz y está al revés, por lo que paso el punto sin tejer al derecho. Luego tejo revés y luego tejo derecho. El punto elástico se teje tal como está, tal como viene. Entonces, 2 derechos, 2 revés y 2 derechos. Aquí sería derecho, revés, derecho. Estoy alternando el orden de estos puntos. Derecho, revés y derecho. Súper facilito. Ahora el punto elástico tal como va. 2 derechos, 2 revés y 2 derechos. Punto arroz. Viene derecho, revés y derecho. Punto elástico, 2 derechos, 2 revés y 2 derechos. Punto arroz, derecho, revés y derecho. Punto elástico, 2 derechos, 2 revés y 2 derechos. Así voy a terminar mi vuelta y luego voy a ir tejiendo. Se repite la vuelta 1, la vuelta 2, vuelta 1, vuelta 2, hasta que tengamos 24 centímetros. Si no me entendieron alguna parte de este inicio, en mi blog va a quedar todo bien explicado. Nos vemos entonces en los 24 centímetros. Bien, amigas, ya está nuestro cuellito. Tenemos 24 centímetros y ahora vamos a cerrar de la manera más fácil. Siempre vamos a cerrar
conforme la ubicación del punto. Es decir, que si está punto revés, cierro al revés. Y si es derecho, cierro al derecho, para que les quede mejor. Entonces, vamos a cerrar. Paso, el primer punto está al revés, el siguiente está al revés, lo tejo y el anterior monto. Ahora estos dos están al derecho y vamos a cerrar así. Derecho y monto el punto anterior. Derecho y monto el punto anterior. Ahora, vienen puntos al revés y cerramos al revés. En el caso de estos puntos que son punto arroz, vamos a cerrar alternando. Es decir, aquí está el punto en dirección al revés. Vamos a cerrar al derecho. Así. Es para que la terminación quede bien. Se ve más bonito. Entonces, este de aquí está al derecho y lo voy a cerrar al revés. Solo lo que es el punto arroz. ¿Sí? Cerramos como si estuviéramos tejiendo la vuelta que continúa. ¿Sí? Es decir, alternando. Este está al revés y lo cierro tejiendo al derecho. Y miren que la terminación queda muy bonita. Se ve más impecable el trabajo. Me encanta tejer así. Entonces ahora vamos. Estos están al revés y los cierro en esa dirección. Tejiendo al revés. Así. Ahí. Estos están al derecho. Para que se vea mejor. Ahí. Paso tejiendo y monto el anterior. Este está al derecho. Así. Estos que vienen están al revés. Entonces cierro al revés. Así. Ahora vienen los 3 puntos arroz. Entonces cerramos alternando, tal como hemos tejido las filas. Aquí está al revés y voy a cerrar al derecho. Aquí está derecho y cierro tejiendo al revés. Aquí está al revés y cierro tejiendo al derecho. Ahora nos toca los puntos al revés y cerramos como viene. Revés, derecho, los puntos al revés, siempre tienen que estar pendientes para que no se equivoquen. Ahora viene el punto arroz. Este está al revés y lo cierro al derecho. Este está al derecho y lo cierro al revés. Este está al revés y lo cierro al derecho y así voy a continuar hasta cerrar todo mi cuello. Ya está cerrado todo el cuello y miren qué bonito se ve. Ahora vamos únicamente a rematar, pero no voy a cortar todavía el hilo hasta unir a la felpa. ¿Sí? Entonces ahora les voy a indicar cómo
vamos a unir la felpa para que quede bien bonito. Ahora, miren cómo queda. Este es el lado que yo voy a utilizar, ¿sí? Porque de ese lado se me presenta en la foto. Sin embargo, si ustedes ven que más les convence el otro lado, que sería este, también lo pueden hacer de este lado, ¿sí? Porque los dos lados están bonitos, sino que yo, por lo que la foto está así y así es como me pidieron, entonces lo voy a cerrar con este lado al derecho. Ahora vamos a cortar la felpa para unir. Bien, amigas, aquí está la felpa y la he cortado dejando 28 centímetros de alto y de ancho están 64 para tener el espacio suficiente al momento de unir. Está puesto cara a cara la parte que va a ser del derecho de mi prenda y el peluche que va dentro del cuello. Ahora vamos a coser. Pongan atención. Lo ideal sería coser a máquina, pero yo en lo personal no lo hago a máquina porque se lastima el tejido. Entonces voy a hacerlo a mano, pero lo voy a hacer con mucho cuidado para que la prenda quede bien bonita, bien terminada. Miren, amigas, ya he cosido una parte y lo he hecho de esta manera. Es un hilván bien delicado que he pasado para que aparente ser cosido con máquina. Miren, y está así. He unido peluche con tejido. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Entonces yo aquí, esto no se preocupen porque como es punto elástico no es que va a quedar así. Ya uniendo queda bien. Entonces aquí está también un alfiler de lado y lado para no perderme en la costura y que quede bien. Ya les voy a indicar el punto, cómo lo debemos hacer. Bien, amigas, vamos a coser este borde y empezamos a partir de donde está nuestro alfiler. Aquí está el espacio que dejamos luego para unir esa parte y vamos a coser en cada cadenita, ¿sí? Como ven ustedes en la base, pasamos el hilo para que luego no se suelte. De esta manera. Bajo cada cadenita, teniendo mucho cuidado, viendo del otro lado que quede bien. Entonces vamos a pasar punto de hilván, tomando en cuenta, como les digo, cada cadenita, así. Ahí vamos pasando nuestra aguja con hilo, teniendo cuidado de que no se vaya a enredar porque el hilo obviamente es delgadito. Seguimos así, punto de hilván. Y luego ya cuando hacemos la costura de regreso queda igual que si hubieran hecho a máquina. Procuren no fruncir, eso sí. Miren que quede bien el hilo, pero no lo van a fruncir. Tiene que estar a como de nuestro tejido. Miren cómo queda por atrás bien bonito.
Entonces, con mucho cuidado seguimos. Así. Cada puntito de hilván en cada punto de nuestro tejido. Así. Miren, amigas, cómo va quedando. Ahí sí ven unos espacios que quedan. Con nuestra aguja vamos a seguir trabajando y vamos a ir llenando esos espacios con el mismo punto y con mucho cuidado. ¿Sí? Mire. Pasamos el hilo por cada espacio que nos ha quedado y así vamos dando la impresión de que está cosido a máquina y queda muy bonito después. Mire, en ese espacio con mucho cuidado vamos llenando. Se va llenando todo hasta que terminemos. Miren, amigas, qué lindo que quedó. Ahí está las puntadas bien prolijas, tanto de un lado como de otro. Ahora voy a voltear mi tejido y vamos a acomodar para poder unir nuestro cuellito en la parte de atrás, es decir, la parte que va en la nuca. Se une tanto el peluche como el tejido. Mire, he recortado también ya dejando suficiente hilo para poder unir el tejido. Entonces ahora pongan atención porque es lo mismo que hicimos en cada lado. Vamos a hacerlo aquí, pero esta vez con hilo de color blanco. Vamos entonces por acá con cuidado uniendo nuestro peluche. Vamos a pasar en esta partecita nuestra aguja y por el centro paso la aguja a fin de que no se vaya a soltar, porque hay veces la tela tiene unos orificios bien pequeñitos que aunque sean chiquititos pasa el nudo del hilo. Entonces prefiero hacerlo así. Ahora vamos con cuidado de que no se enrede el hilo. Así. Y hacemos lo mismo. Punto de hilván. Así, con mucho cuidado. Así. Seguimos entonces con punto de hilván y luego de regreso vamos a hacer tal como hicimos en cada lado. ¿Sí? Terminemos entonces. Miren, amigas, cómo queda, qué bonito.
como si hubiésemos cosido a máquina. Miren de un lado y cómo queda del otro. Miren cómo queda del lado derecho, bien bonito. Ahora vamos a unir la parte del tejido, que es súper facilito. Vamos a tomar de un lado la costillita y del otro el hilito que sobresale en cada vuelta del tejido. Por aquí pasamos del hilo. Así. Tomamos una costillita, ese hilito que predomina, y tomamos así, siempre de un lado y de otro. La costillita, así, y luego el hilito que predomina. Para que se les haga más fácil pueden ir tomando con cuidado, pero cada costillita y cada hilo. Vamos tomando por lo menos unos 4 y luego pasamos del hilo y así se les va a hacer más fácil. Así. Pasamos con cuidado el hilo, pero no van a fruncirlo una vez que hayamos pasado todo el hilo para que quede bien. Mire. Así. Y así vamos a seguir pasando, como les digo, sin fruncir la costura. Tiene que quedar lo más a lo que dé el hilo para que quede bien, para que no se note la costura y luego ya van a ver cómo queda de bonito. Así, miren. Y vamos a terminar. Miren, ya estamos terminando y ahora aquí voy a rematar. Paso mi aguja. Con mucho cuidado doy unas vueltitas y eso es todo. Así. Y ahora voy a esconder el hilo por acá. Así. Así. Paso. Con cuidado de que no pase el hilo del otro lado donde está el peluche. Miren, me da mucha emoción. No pasó y listo. Entonces ahora solamente vamos a recortar. Miren qué bonito queda. Y ahora vamos a poner unas costuritas en los orificios pequeñitos que quedaron ahí. Con mucho cuidado. Vamos entonces. Pasamos el hilo.
por aquí, una costurita por acá, tomando la lana y luego el peluche. Es así para que quede bien bonito, bien ordenadito. Así. Vamos acomodando ahí para que quede bien. Así. Por aquí. Y ahora solo rematamos. Y eso es todo. Recortamos ese hilito que queda y listo. Voy a acomodar bien ahí el peluche y eso es todo. Me encanta cómo quedó. Ahí, miren qué lindo. Ahora voy a acomodar las flores que el cliente me solicitó que entregue junto con este lindo cuellito. ¿Qué les pareció, amigas? La verdad, a mí me encantó tejer. Es súper sencillito, desde luego, como ustedes vieron. Apto para personas que están aprendiendo recién a tejer a 2 agujas. Pero lo que más me gustó es de dónde me hicieron el pedido, que fue fuera de mi país, y me siento muy halagada por eso. Un saludo caluroso a toda la gente hermosa del Perú. Si les gustó el video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. Yo no les canso más porque estamos preparando algo muy bonito y yo sé que les va a gustar. Así que ya nos vemos. Bye.